Hola, buenos días y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis. Un día más que damos gracias a Dios por un día más de gracia. Hoy, hoy quiero hablarles y reflexionar sobre un tema que trae William titulado No pierdas a tu reina. Y, y te voy a relatar un poco sobre la historia que nos narra William hoy en la dosis diaria, que habla sobre este anciano que muchas veces recordamos de nuestros pueblos, aquellos que hemos crecido en un pueblo. Este anciano de pelo blanco y manos temblorosas que muchas veces estaba en un parque, en un lugar, en un área con un tablero de ajedrez jugando y que nadie prácticamente le podía ganar del tiempo que le había dedicado al aprendizaje de este juego, ¿no? Y la experiencia que la vida lo había llevado. Y pues nos narra William que se acerca a un joven y el joven desafía al anciano y empiezan a jugar. Entonces el joven por un momento se detiene y piensa que con una jugada, con sacrificar una de las piezas de las fichas de su tablero, de su parte de su tablero, puede poner en apuros al señor y mueve la reina para sacrificar la reina. Entonces, con esto, posteriormente hace un movimiento, pero el anciano sale muy bien de este movimiento y luego el anciano logra dar el mate al joven. No sé si alguno haya jugado ajedrez de los que escuchan. Sí lo he jugado, es un juego interesante, es un juego de habilidad, de inteligencia, es un juego que me gusta. Y pues bueno, el anciano al terminar le comentó al joven, así pasa también en la vida, por una decisión que pensamos que será acertada, por una decisión ahora visualmente equivocada, 2 o 3 movimientos después del momento en el que haces el movimiento para sacrificar, para poner en juego, para, para poner en riesgo a tu reina, te das cuenta de que ese movimiento no fue acertado, al contrario, ese movimiento te llevó al desastre, te llevó a equivocarte, te llevó al mate. Y le dice al joven que así también pasa en la vida, que a veces por un movimiento equivocado perdemos a nuestra reina. Y aquí es donde yo quiero reflexionar hoy. ¿Por qué? Porque es una realidad y esto podrá ser un juego de ajedrez, un tablero, unas fichas, pero la vida a veces podemos llevar un tablero de ajedrez a la vida y no la vida a un tablero de ajedrez. Eh, a veces nosotros los hombres, y siempre he dicho, la bendición o la desgracia de un hombre muchas veces viene por una mujer. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Eh, hay muchos hombres de poder en el mundo que han caído por cuentas de una mujer. Y si vamos a hablar del mundo actual, tenemos una última situación bastante reciente, y disculpen que hable de estos temas, pero es un tema que podemos tocar para llegar a una buena reflexión. Y les hablaría de Osemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, un narcotraficante más buscado en su momento a nivel mundial por Estados Unidos, eh, el cual fue abatido cuando se buscaba su extracción y posterior extradición al gobierno de Estados Unidos en una operación conjunta precisamente entre el gobierno de Estados Unidos y México. Eh, este señor, responsable de miles de crímenes, cayó en parte por por una mujer que lo visitó, que no era su esposa, a la cual se le siguió el rastro y dieron con su paradero. Y posterior a esto vino todo el operativo que terminó con la muerte del Mencho. Como este ejemplo, podemos encontrar muchos a nivel de la historia, en todas las áreas
de diferentes tipos de personas. No solo este tipo de personas, diferentes tipos de personas, desde el más grande empresario hasta el mayor criminal. Así también, cuando un hombre tiene una mujer sabia a su lado, la construcción es más sólida, la edificación es más firme, los cimientos son reales, porque ambos se complementan, porque lo que tiene la mujer o cómo piensa la mujer o cómo ejecuta la mujer cosas en un hogar, no lo tiene el hombre. Y lo que tiene el hombre para salir, para interactuar, para estar fuerte en momentos donde la mujer es más sentimental, no lo tiene la mujer. Uno complementan al otro y uno sin el otro están incompletos. Entonces, a veces hay hombres tan que se creen tan sabios en su propia sabiduría y tan inteligentes en sí mismos que se creen que son capaces de que con un movimiento pueden poner en juego o sacrificar a la reina que tienen en casa. Y esto no te va a conducir a otro lugar que al mismo lugar que fue conducido el joven de la historia. Esto no te va a conducir a otro lugar que al mate. Porque, porque un hombre, como te digo, necesita el complemento si no está incompleto. Y juntos, créeme que son un arma de doble filo para el enemigo. Pero cuando están solos, tienen un lado que no corta, un lado frágil, débil, un lado donde el enemigo te puede alcanzar con su mano sin temor a cortarse. A veces, a veces hay hombres que dicen, no, pues yo salgo, hago esto, aquello y no pasa nada porque pues yo soy el hombre de la casa, yo llevo toda la casa, y con esta inteligencia propia, esta sabiduría de sí mismo, creen que es lo correcto y no se dan cuenta que están dañando el corazón de una reina y, y que en algún momento las cosas se rompen. Y cuando las cosas se rompen, no solo se rompe un matrimonio, una relación, se rompe la unión y el pacto de una pareja que se juraron y se prometieron uno al otro y ante Dios que estarían juntos para toda la vida. Están rompiéndole la paternidad a unos hijos o la maternidad a unos hijos, el corazón de unos hijos que tendrán que crecer no por decisión de ellos, sino por malas decisiones y malas jugadas de nosotros como adultos, el tener a su padre o a su madre al lado. Están rompiendo el funcionamiento correcto de un hogar donde uno complementa al otro, donde ambos son el sustento, los pilares y la base de esa familia, de ese hogar. Están dejando una casa que debería tener 4 pilares solo con 2 pilares. Están tratando de sostener todo un peso que puede ser repartido entre 4, entre 2. Están dejando un riñón dañado. Cuando, cuando a una persona se le daña un riñón, el otro riñón asume la responsabilidad de ambos riñones. Pero al final, por el sobrepeso, por la sobrecarga, este otro riñón llega el momento que termina fallando también. Esto se llama en medicina teoría de las nefronas intactas. Y esto también pasa en la vida. Nos creemos sabios con nuestra propia sabiduría, creemos que solo podemos hacerlo todo, que no necesitamos de la otra persona. Y hacemos malas jugadas, malas acciones, sacrificamos a personas como si fueran fichas de un tablero de dominó, disculpen, de ajedrez. Y entonces, al final, al no tener ese complemento, al ser una espada de filo por un solo lado, vienen los golpes de la vida. Al ser una casa que no tiene 4 pilares, sino solo 2, vienen los vientos, las lluvias, las tormentas. ¿Y qué pasa? El otro riñón
termina colapsando, termina fallando también por la ausencia de un riñón que tú mismo desechaste por una mala jugada en la vida. Yo te digo una cosa, podemos tener diferencias, sí. Somos varón y mujer, pensamos distinto, nuestro sentir es distinto, porque por eso es que nos complementamos y el uno a los otros, porque lo que tiene uno no lo tiene el otro, pero somos un solo cuerpo, una sola carne. Y las diferencias se liman en el hogar con Dios de por medio. ¿Que es difícil a veces? Sí, puede ser difícil a veces el entendimiento, las crisis normativas de las que siempre hablo en una familia, el matrimonio, el nacimiento del primer hijo, la independencia de ese hijo, la muerte del primer cónyuge, todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida a veces nos sumergen en crisis que son normales de un crecimiento, pero la crisis te fortalece, la crisis fortalece tu fe, el pasar por el fuego te purifica, las situaciones de la vida te hacen una persona realmente sabio y cuando tienes a Dios en el hogar, la sabiduría no viene de ti mismo, como este joven de que por su propia sabiduría sacrificó una reina. No, la sabiduría viene del cielo y cuando la sabiduría viene del cielo tú no sacrificas a tu reina, tú caminas con ella a donde quiera que van, en el sentido que se ponen de acuerdo en todo para sacar adelante su hogar, su familia, su descendencia, sus bendiciones, en las buenas, en las malas, en las regulares, caminarán juntos, porque juntos son una espada de doble filo, porque juntos no pueden sacrificarse el uno al otro, porque juntos vencerán toda tormenta, toda tempestad, toda guerra, toda batalla, toda adversidad, juntos, porque un matrimonio es un pacto donde dos se han puesto de acuerdo para caminar juntos. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.